Bien. Bueno, nosotros hasta este momento veníamos trabajando, estudiando el átomo, ¿no? Trabajamos con átomos solitos, átomos eh, de los distintos elementos, ¿sí? Bien. Estudiamos su estructura, vimos que tenían un núcleo con protones y neutrones, vimos que tenían alrededor electrones en una nube, que le llamábamos nube electrónica. Vimos que en el átomo neutro la cantidad de protones y electrones era la misma, ¿sí? ¿Se acuerdan de Sí. eso? Bien. Sí, Bueno, sí. resulta ser que esos átomos, en realidad después nosotros los vamos a encontrar en la naturaleza formando diferentes sustancias, ¿no? Sí. Cada sustancia se caracteriza por poseer distintos átomos de diferentes elementos y en una cantidad determinada. Por eso, por ejemplo, si yo le hablo de la sustancia agua, ¿qué átomos forman la sustancia agua? Hidrógeno y H2O. oxígeno. ¿Cómo? Hidrógeno y H2O. oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Alguien dijo ahí H2O. En realidad hay átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. H2O Y el sería, H2O representa la cantidad. claro, las proporciones, ¿no? Por cada átomo de Bien, oxígeno hidrógeno y oxígeno. hay dos átomos de hidrógeno, ¿no? Sí. Sí. Cada átomo de oxígeno hay dos átomos de hidrógeno. Entonces, supongamos que yo quiero hacer una representación de lo que es el agua, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, dibujar un vaso con agua, ¿no? Dibujar un vaso, le hago un nivel arriba y lo pinto de celeste, porque generalmente pintamos el agua de celeste, ¿no? Cuando es No. incolora. ¿eh? Pero eso sería una representación macroscópica del agua, ¿eh? Una foto, si dibujo un trozo de hielo, por ejemplo. Pero en química solemos usar lo que llamamos la representación simbólica, ¿no? En donde a las sustancias las representamos a través de sus símbolos. ¿Mm? Por ejemplo, para el caso del agua, yo uso el símbolo del hidrógeno, ¿sí? Y el símbolo del oxígeno. Y digo que es H2O, ¿no? Por cada átomo de oxígeno hay dos átomos de hidrógeno, ¿no? Esto sería una representación simbólica. ¿Estamos? Bien. Sí. Ahora supongamos que yo tengo dos recipientes. Tengo un recipiente acá. Tengo otro recipiente. Entonces yo voy a representar adentro agua, pero lo voy a representar de otra manera. Voy a usar lo que conocemos como representación microscópica, ¿sí? La representación microscópica es una representación en donde yo dibujo los átomos como si fueran círculos. Por ejemplo, esperen, este es un átomo de oxígeno, supongamos, ¿sí? Y este sería un átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces, esto sería oxígeno. Y esto sería hidrógeno. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, suponiendo que yo represento con esas esferitas a los átomos de oxígeno y de hidrógeno, si yo tuviera que representar que el recipiente este tiene agua, entonces yo podría hacer lo siguiente. A ver si ustedes están de acuerdo con la representación que yo voy a hacer. Por cada átomo de oxígeno hay dos de hidrógeno, ¿no? No, está mal. Esperá. Re apurado. ¿Están ansiosos? Hace falta una buena clase. Mickey Mouse me quedó ahí.
Mickey Mouse después del cáncer. Y más o menos, después del coronavirus. Bueno, entonces pregunto, ¿con cuál de las dos representaciones ustedes estarían de acuerdo? Que está representando El de agua. la derecha. ¿El de la derecha o el de la izquierda? A ver, ¿alguien no sabe? El de la derecha, pero si está en estado gaseoso no va a poder. Bueno, pero ya de estado de agregación vamos a hablar más adelante. ¿Con cuál Sí, de los entonces, dos de estas dos representaciones microscópicas? Esto sería el de la representación derecha. El de la derecha. De la derecha. Bien, de la derecha. ¿Por qué me dicen de la derecha? Porque están unidos ¿Quiénes? Claro, por enlace. los átomos. Los átomos. Bien, porque los átomos están unidos, ¿sí? Porque en las sustancias los átomos están unidos, ¿eh? O sea que en realidad yo lo que tengo acá no es agua, ¿no? Lo que tengo acá es una mezcla de átomos de hidrógeno y oxígeno. No tengo la sustancia agua, lo que tengo es simplemente un recipiente en donde hay una mezcla de átomos. Pero acá, en este otro recipiente, sí tengo una sustancia formada por la unión de átomos, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. De átomos, en este caso, de oxígeno e hidrógeno, ¿no? De hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Una sustancia formada por la unión de átomos de hidrógeno y oxígeno. Ahora, ¿cómo se unen los átomos? ¿Cómo se Enlace. produce la Por unión de los átomos? Era algo de unión covalente o algo así. Bueno, la Enlace unión de los iónicos y átomos, covalentes. bueno, se ve que algo están sabiendo ya. La unión de los átomos se produce por medio de una interacción que se da entre los átomos, que se conoce con el nombre de enlace Covalente. químico. Por ahora, enlace químico le vamos a llamar, ¿sí? Después vamos a ver que hay distintos tipos de enlace, pero por ahora le llamamos enlace químico, ¿no? Ese enlace químico, entonces nosotros lo podemos definir como una interacción que se produce entre los átomos y que hace que los átomos permanezcan unidos, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo Sí. con esa definición? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces es una interacción que se produce entre los átomos que mantiene unidos a los átomos en una sustancia. Entonces, como los átomos están unidos, formando la sustancia, la identidad de la sustancia va a depender. ¿De qué les parece que va a depender la identidad de la sustancia? ¿De las proporciones? ¿Mm? ¿De las proporciones? Muy bien. En realidad va a depender de dos cosas. ¿Sí? La identidad de la sustancia va a depender de dos cosas. Va a depender del tipo de átomo y cantidad que hay, ¿no? Sí. Del tipo y cantidad de átomos que la forman. Y por otra parte, va a depender de la forma en que se unen esos átomos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿yo por qué dibujé esto así? Porque yo podría tranquilamente haberlo dibujado de otra manera. Yo podría haber dibujado un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, ¿sí? Unidos, ¿no? Estamos hablando acá de que están... Esperen.
Y podría haber dibujado el átomo de oxígeno acá, ¿no? Ahora, Sí. ¿esto es agua? La No. composición viene en la misma, ¿no? Ahora, ¿eso es agua? No. No, esto no es agua, porque en el agua no solo se tiene que cumplir que que haya por cada átomo de oxígeno 2 átomos de hidrógeno, sino que también se tiene que cumplir que estén los átomos unidos de una determinada manera, que sería que cada átomo de oxígeno está unido a 2 átomos de hidrógeno. O sea que esto está mal, esto no es agua. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Queda Sí. claro? Muy bien, muy bien. Entonces, esta representación microscópica es importante que ustedes la estudien después, ahí en el material van a encontrar. Estos conceptos que vamos a trabajar ahora en esta clase lo van a encontrar en el capítulo en el capítulo 5, chicos, ¿sí? Del material del ingreso. ¿Sí? En la primera parte del capítulo 5. Ok. Bien. Entonces, quedamos de acuerdo, ¿no? En que los átomos se unen unos con otros, que forman distintas sustancias, y que la identidad de esa sustancia va a depender del tipo y cantidad de átomos que hay y de la forma en que esos átomos se unen. Vamos a guardar esta pantalla, yo después se las paso se las comparto para que la tengan, ¿sí? Igual más allá de que va a estar subido el video. Bien. ¿Puedo borrar? Sí. Sí. Bien. Sí. Entonces, dijimos que un enlace es, ¿sí? ¿Qué dijimos que era? Una Era unión la entre... unión Una entre... interacción. Interacción que se produce Una entre los átomos. interacción que mantiene unidos a los átomos. Muy bien, eso por un lado. Ahora, ¿esas interacciones son todas iguales? No. No son todas iguales esas interacciones. Nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de enlace y que el tipo de enlace que se produzca, el tipo de enlace, va a depender ¿de qué cosa? Del tipo de átomo que sea, Claro, elemento muy bien, muy bien. Va a depender de la naturaleza de los átomos que se unen. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Va a depender de la naturaleza de los átomos que se unen. Y algo que no dijimos es cómo se unen. ¿A través de qué? Si yo tengo dos átomos, ¿qué podría pasar? Y bueno, que se fusionen uno con otro, o que se unan a través del núcleo, o que se unan a través de las nubes de electrones. ¿A través de qué se unen los átomos? De los electrones. Muy bien. Para De completar todos el los objeto. electrones, ¿todos los electrones del átomo están involucrados en el enlace? No, No. No, no todo. La última órbita, hasta no. que la Muy última órbita hasta bien. que completen el octeto. Los electrones más externos, que son los que llamados electrones de valencia. Entonces, el enlace se produce a través de interacciones entre los electrones de valencia de los átomos. Bien. Ahora, estas son las características del enlace, ¿no? Ahora bien, hay acá dos cuestiones que me interesaría que trabajemos y podamos definir un poquito más. ¿A qué nos referimos con naturaleza de los átomos? ¿Y qué son los electrones de valencia? ¿Sí? Bien. Como el enlace se produce a través de interacciones entre los electrones de los átomos, hay una propiedad de los átomos
que tiene que ver con su naturaleza. Hay una propiedad de los átomos que se llama electronegatividad. Electronegatividad. Ustedes van a encontrar la electronegatividad, bueno, como es una propiedad de los átomos, la van a encontrar en la tabla periódica. Y ustedes van a ver que los distintos átomos tienen distintos valores de electronegatividad. ¿Quieren buscar, por favor, en sus tablas? A ver si encuentran la propiedad electronegatividad. Sí. Sí. No. A ver, búsquenla. En algunas tablas puede La estar electronegatividad de Pauling. electronegatividad de Pauling, o escala de Pauling se llama. Se puede decir. En algunas tablas está dentro de algún cuadradito, en otras tablas está listado aparte. Fíjense en algunos que tienen una tabla, no me acuerdo el nombre, está en la parte de atrás, en la esquina superior derecha, está la escala de electronegatividad, después en la Sargent-Welch está en el anverso de la tabla, la electronegatividad. ¿Las encontraron? Sí. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, como ven, hay distintos valores de electronegatividad. Ahora, ¿qué es la electronegatividad? ¿Qué es lo que hace la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad es una propiedad de los átomos. Así como la otra vez hablábamos de otras propiedades, como el número de protones, el número de electrones, la masa atómica. Bueno, la electronegatividad también es una propiedad. ¿Y qué mide la electronegatividad? Bueno, la electronegatividad es una propiedad que lo que mide es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí a los electrones. La tendencia, mide la tendencia de un átomo a atraer electrones. Entonces, si un átomo tiene una electronegatividad alta, tiene mucha tendencia a atraer electrones. Si un átomo tiene una electronegatividad baja, tiene poca tendencia a atraer electrones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, la electronegatividad es una propiedad periódica, quiere decir que va variando periódicamente en la tabla periódica. Si ustedes, si recordamos un poco cómo es el dibujo de la tabla periódica, tiene más o menos esta formita, ¿no? ¿Sí? La tabla periódica. Entonces, vamos a ver que, si ustedes miran los valores de electronegatividad, van a ver que en un grupo, ¿se acuerdan? Los grupos son las columnas, ¿no? Sí. Sí. La electronegatividad de los de arriba es más grande que la electronegatividad de los de abajo. Es decir, la electronegatividad aumenta en este sentido, ¿no? ¿Lo Sí, ven? porque dice el de hidrógeno dice 2,20 y el de abajo Ajá. dice 0,65. Y si vas para abajo va Ah, no. disminuyendo, ¿no? Sí. Hasta el de abajo de todo, que es el francio, que creo que es 0,4, una cosa así. 0,7. 0,7, 0,7, 0,7. Bien. Bueno, y en un periodo, ¿se acuerdan que las filas así, las horizontales se llaman periodos, ¿no? Son los periodos. Y en un periodo, ¿cómo varía? Si ustedes se fijan, va aumentando hacia la derecha. Sí. Va aumentando hacia la derecha. Por lo tanto, los átomos más electronegativos van a estar a la derecha arriba, ¿no? ¿Se escuchó eso? Sí. ¿Sí? Y los átomos menos electronegativos van a estar a la izquierda y abajo en la tabla periódica. Ustedes recuerdan que tenemos acá una liñita, ¿no? Una escalera que divide ¿qué cosa? Los metales de los Los metales. gases Metales. nobles. No, ¿qué gases nobles? Los metales de los no De los no metales. metales. Metales de Sí. no metales divide esa escalera. Entonces, fíjense, los metales van a tener electronegatividades bajas generalmente. Y los no metales van a tener electronegatividades altas, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es una característica que nos vamos a tener que acordar dentro de un ratito, ¿sí? Que los metales son poco electronegativos y los no metales son muy electronegativos,
¿Sí? Sí. Bueno. Vamos ahora a ver un poquito este concepto de electrones de valencia. Vamos a ver este concepto de electrones de valencia. ¿Qué queremos decir con electrones de valencia? ¿Qué son los electrones de valencia? Bueno, nosotros sabemos que los átomos tienen electrones, ¿no? Sí. Y lo que no habíamos hablado hasta ahora es de cómo estaban distribuidos esos electrones en el átomo. Nosotros dijimos que estaban en la nube electrónica, pero nunca dijimos cómo estaban en esa nube electrónica. Bueno, resulta que esos electrones en la nube electrónica están distribuidos en distintos niveles de energía. ¿Bien? Entonces, le vamos a llamar electrones de valencia a los electrones que están en los niveles de mayor energía. Son los electrones que están más externos en la nube electrónica, ¿sí? Decimos que son los electrones más externos del átomo. Bueno, nosotros a estos niveles de energía los podríamos representar como órbitas alrededor del núcleo, si queremos hacer una representación ahora. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, el núcleo de un átomo, ¿no? Vamos a trabajar, por ejemplo, con el átomo de oxígeno, ¿sí? Vamos a trabajar con el átomo de oxígeno. Supongamos que este es el núcleo del átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo va a estar formado el núcleo del átomo de oxígeno? Con 8 protones. 8 protones y puede tener 8 neutrones, por ejemplo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y alrededor cuántos electrones va a haber? 8. Va a haber 8 electrones, ¿no? Ahora, ¿cómo están distribuidos esos 8 electrones? Bueno, yo podría dibujar los niveles de energía, algo así. Y entonces, por ejemplo, esos 8 electrones en el oxígeno estarían distribuidos así, miren. Yo tendría 2 electrones en el primer nivel, y dijimos que tenía 8, ¿no? O sea que me faltan 6 electrones. Y va a tener 6 electrones en el segundo nivel, ¿sí? En total, ¿ven? Son 8 electrones. Esos son los electrones, ¿sí? Entonces, estos electrones que están en la capa más externa, en el último nivel, acá, esto sería lo que conocemos como capa de valencia. Capa de valencia. Y ahí se van a encontrar los electrones de valencia, que son los electrones que van a estar involucrados en los enlaces. En este caso hay 6 electrones, ¿no? Sí. Bueno, Sí. ¿cómo sé yo que en el oxígeno hay 6 electrones de valencia? Bueno, hay un truco para saber cuántos electrones de valencia hay cuántos electrones de valencia tiene un átomo, que funciona para los elementos representativos, que serían los elementos de los grupos 1 y 2 y del 13 al 18. Los electrones de valencia de un átomo, en un átomo, el número. Esto es un truco que le doy, ¿no? Para que se acuerden. El número de electrones. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. El número de electrones de valencia coincide con el número de grupo en números romanos. ¿Sí? Ustedes tienen, en las tablas, vieron que tienen en el grupo, en el número de grupo, tienen 2 números, un número romano y después un número natural, ¿no? Sí. Ujú. Entonces fíjense el oxígeno. ¿En qué grupo está el Sí, oxígeno? 6 dice. El grupo 6. 6. El grupo 6 en número romano, o 16 en números naturales, ¿no? Bueno, restándole el 10, nos queda un 6 también, ¿no? Si ustedes se fijan, los números romanos coinciden con la unidad de los otros números, ¿no?
¿Ven? Por ejemplo, los gases nobles están en el grupo 18, y si se fijan, el número romano es un 8, ¿no? Ujú. En el grupo 1, el número romano es 1, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí, sí, sí. en los enlaces van a estar involucrados estos electrones de valencia de los átomos. Y en realidad, otra cosa también, la electronegatividad va a tener que ver. Entonces, en función de estas dos cuestiones, en función de lo que tengan la capa de valencia y de la electronegatividad, yo voy a tener distintos tipos de enlace. Es decir, en función de los valores de electronegatividad, se van de los átomos que se unen, se van a producir diferentes tipos de enlaces, ¿sí? En función de los valores de electronegatividad, se van a producir diferentes tipos de enlaces. Y en función, vamos a corregir acá, y en función de los electrones de valencia que un átomo tiene, los átomos se van a unir en distintas proporciones, porque vamos a ver después que como están involucrados los átomos, los electrones, bueno, hay átomos que necesitan más electrones que otros, o átomos que tienen que deshacerse de más electrones que otros, entonces en función de los electrones que pone en juego cada átomo en un enlace, la proporción de los átomos va a variar. Eso lo vamos a ver ahora cuando veamos los distintos tipos de enlaces, ¿sí? ¿Quedó claro esta cuestión? Sí. A mí lo último en función de los valores de electronegatividad. Muy bien. ¿Cómo? Esto último que explicaste, en función de los valores de electronegatividad de los átomos. Claro, porque vos, fíjate, podés tener que según los enlaces se producen de a dos átomos, ¿no? Dos átomos se unen. Entonces, pueden tener electronegatividades altas los dos, pueden tener electronegatividades bajas los dos, o uno puede tener una electronegatividad alta y otro una electronegatividad baja, ¿no? Entonces, de acuerdo a los valores de electronegatividad que presentan esos dos átomos que se unen, se van a producir distintos tipos de enlace, va a haber distintas variantes del enlace que se va a producir, ¿sí? Sí, después ya. tenemos que hacer un Todos, tipo de cálculo. todos involucran a los electrones, pero no todos los enlaces son iguales en su naturaleza. ¿Sí? Todos involucran electrones, no todos los involucran de la misma manera. ¿Se entiende? Ya eso es lo que vamos a ver ahora, los distintos tipos de enlace con los que podemos encontrarnos, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a guardar esta captura de pantalla, que yo después se la voy a pasar, vamos a cortar esta sesión acá porque, bueno, ya se está terminando, y entonces más vale salimos, entramos a otra reunión, les paso otro link, y volvemos y retomamos con los distintos tipos de enlaces, ¿sí? Dale. ¿Se entendió? Dale. Bueno, así que, bueno, presten atención, ahí les mando otro link para que se unan.